Empezamos y mientras resumimos un poquito, nos llega a decir. Hoy quiero llegar al punto número 2. La semana pasada nos quedamos en el punto número 1, que fue los capacita para evangelizar en el poder del Espíritu. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, hoy quiero entrar en el punto número 2, todavía para tratar de concluir con la declaración número 10, la Iglesia y su visión. El punto número 2, el que vamos a desarrollar ahora, es ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios. Hoy es solamente un versículo para que vean la importancia de lo que es también la adoración entre la misión de la iglesia. Entonces el punto número 2 es ser un cuerpo corporativo en el que el hombre pueda adorar a Dios. Primera de Corintios, abramos ahí y luego oramos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 13. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este momento que nos has concedido, rogando, Señor, que tu presencia esté entre nosotros, que tu Santo y Divino Espíritu nos pueda redarguir, dar la claridad de tu palabra, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo número 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que creer en que la obra del Espíritu Santo, que es manifestada en hechos, que la iglesia se agregue. Cuando dice la palabra de Dios que la responsabilidad del Espíritu no es solamente responsabilidad, es un milagro hecho por el Espíritu de que la iglesia vaya creciendo por los que el Espíritu va agregando. Hay una gran diferencia en lo que es algo que el Espíritu agrega o que uno llegue por una, digamos, necesidad. Las últimas clases, especialmente con esta, la de la misión de la iglesia, hablamos sobre muchos malentendidos, ¿sí? Yo sé que la iglesia, muchos dicen que se compara con un hospital. En el hospital llegan los enfermos, son sanados, luego se van. Entonces no se puede comparar con un hospital. Si vamos a compararnos con un hospital, tenemos que decir, bueno, podemos compararnos con un hospital en la área de que hay doctores, hay enfermeras, hay especialistas, que vienen siendo personas que están o encargados de un ministerio o son líderes de algo. Pero la iglesia no es para que lleguen, se les suplen las necesidades y se vayan, ¿no? Las necesidades que se suplen en la iglesia, si es a través de sanidad, en la cual también hemos hablado, era para que Dios se glorificara, no la persona. La persona pues tiene que vivir en agradecimiento de que Dios lo sanó, ¿sí? Pero la gloria es para Dios, y eso es mostrando la gloria a través de la sanidad.
Ahora, este punto, breve pero importante, cuando habla sobre un cuerpo, y acabamos de leer que aunque fueras judío o gentil, fueras esclavo o libre, todos bebemos de un espíritu. ¿Sí? No hay diferentes espíritus. Aquí solamente puede gobernar y manifestarse un espíritu. Aunque Dios permite, fíjense bien, y por eso es que la cizaña no nos debe de estorbar, la cizaña nos debe ayudar a crecer. Tenemos que identificar diferentes espíritus, pero que el que gobierne sea el Espíritu de Dios. No hay necesidad de estar o dejarnos llevar por, no sé, ustedes, gracias a Dios que nosotros no hemos visto esto aquí, pero nosotros hemos visto, hemos estado en servicios, no de nuestra iglesia, de otras iglesias, donde se manifiesta un desorden que lo pone a pensar. Obviamente ese no es el mismo espíritu que estamos hablando. Esas manifestaciones a veces son personas que vienen sí con una necesidad de ser libertados, pero no con la necesidad de obtener la salvación. ¿Ya ven? Si hay una persona que tiene una necesidad muy grande, una necesidad, digamos, que tiene un vicio, tiene un hábito, tiene una mal costumbre, tiene una manera de ser, eso no puede ser la razón primordial. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, de todos modos, los sana si los tiene que sanar, los libera si los tiene que liberar. La Biblia misma lo explica, la misma Biblia lo dice. Cuando vinieron, ¿cuántos leprosos eran? 10 que llegaron, ¿y cuántos fueron sanados? ¿De los 10? Los 10. ¿Cuántos fueron agradecidos? 1. ¿Cuál fue la señal del agradecimiento? Regresó. Quiero que entiendan, aquí van a venir muchos, como han venido, son sanados. Gloria a Dios, pero no los volvemos a ver. Pero eso ya no nos corresponde a nosotros. Dios nos pudo usar aquí como iglesia, le demostramos el amor, Dios se glorificó en ellos y pues ya no regresan. Y por eso es importante que nosotros sepamos que la obra primordial es de que no rechacen a Jesucristo como Salvador. Lo demás yo lo llamo beneficios, por decir, grandes bendiciones por ser hijo y hija de Dios. Ahora, punto número 3. Ser un canal para el propósito de Dios. Ser un canal para el propósito de Dios. El propósito de Dios, esto ya no lo tienen que escribir como nota, yo solamente quise darle un título. El propósito de Dios es de edificar un solo cuerpo. Eso no es muy fácil, es un poquito como estamos hablando en la reunión matrimonial. Nosotros pensamos que los dolores de cabeza son un malentendido, pero esa es la obra de Dios en acción. Porque lo que está tratando de hacer, lo mismo como iglesia, es hacernos un cuerpo. Y eso no es fácil. A mí no me interesa quién crea o que diga que es fácil, no es fácil. No es fácil. Por eso yo comencé con estorbarlos un poquito, con tratar de acordarse cuál era o de dónde era la persona, que era su favorita vegetal o fruta y el país, lo que sea, para que en lo último a ver cuánto se acordaban. Así es el matrimonio. Nosotros no nos conocíamos cuando nosotros al principio tuvimos nuestro primer encuentro. Estábamos conociendo. ¿Cuántos años, digamos Jorge, cuántos años te toma a ti y apenas estás conociendo a Lorena, ¿no? Y si le preguntamos a ella, ¿qué dirá ella? Ella dirá que conoce bien a Jorge. Eso toma tiempo, 42 años, y ustedes deben ver, la pastora siempre dice,
Yo la sorprendo, no todos los días, gracias a Dios ahora es semanalmente, antes era todos los días, pero gloria a Dios ahora es semanal, ¿sí? Pero toma tiempo. Entonces, nuestra relación con el Señor no puede ser solamente una relación como de encuentro, sino una relación de unificarnos con su cuerpo, ser su cuerpo, ¿sí? Vamos a ir a Efesios, Jorge, léeme Efesios 4, capítulo 4, versículo 11, 12, 13, 14 y 15 y 16. Léeme esos seis versículos. Nehemías te prepara con 1 Corintios 12, 28. Efesios 4, Ajá. del 13 al 12. Del 11 al 16. Y Norma, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 12. ¿Cuál es la de Nemo, pastor? Corintios 12, 21. El de Nehemías es 1 Corintios 12, 28. Y la de Norma, 1 Corintios 14, 12. Empecemos con la de Jorge. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar en los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Fíjense, todo lo que se está hablando desde el comienzo, él dice, él mismo constituyó. No quiero que se vayan a confundir tanto con los ministerios dados en aquel tiempo. Quiero que lo apliquemos ahora para el tiempo de ahora. ¿Sí? Ahora tenemos más ministerios. ¿Sí? Quizás aquí no tengamos, no es que sea la necesidad. La necesidad en aquel tiempo para los apóstoles fue de ir abriendo iglesias, plantando, dejando pastores y seguían, ¿sí? Y aparte de eso también tenían que utilizar evangelistas para hacer el procedimiento, follow-up de la iglesia, mantenerlos animados, ¿sí? El evangelista. Luego tenía que tener obviamente maestros para irles enseñando. Algunos de esos ministerios todavía están funcionando ahora. Esa es mi creencia. En otra ocasión podemos entrar con más detalle en la Biblia, pero en mi creencia ahora es muy importante que entendamos que en una iglesia tiene que haber pastores, tiene que haber maestros para la iglesia. Ahora, tiene un propósito, no es solamente el maestro para enseñar o el predicador para predicar, sino que dice la palabra que al fin puedan perfeccionarse los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, aquí tenemos que expandir entre la iglesia. Aquí tenemos que ir creciendo maestros, creciendo pastores, creciendo aquí. Ahora tenemos los ministerios de, por ejemplo, ujier, diácono, líderes de diferentes ministerios, de alabanza, de danza, todos son ministerios. La idea es que nosotros sigamos creciendo entre esos ministerios. ¿Están conmigo? Entonces, Nehemías,
12:28. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, y los que administran, y los que tienen el don de lenguas. Esos son ministerios después. En otras palabras, quiero que vean cómo los ministerios van creciendo. Ahora, si estamos hablando 2000 años atrás, y empezaron con 5, luego fueron añadiendo los que sanan. ¿Ya vieron? Ahora estamos hablando 2000 años después. Entonces, cuando alguien viene y te dice, no es bíblico que haya un ministerio de tal y tal, pero ¿cómo va a ser? Si es bíblico que haya crecimiento del ministerio. ¿Sí? En aquel momento, en aquel tiempo, no lo estaban utilizando porque el crecimiento apenas estaba empezando, apenas estaba expandiendo las iglesias. Ahora estamos nosotros expandiendo el reino. Las iglesias ya están y van a necesitar ayuda. ¿Sí? En algunos casos, mucha ayuda. Punto número 4. La base. Ser un pueblo. Acuérdense que todavía estamos contestando, ¿se acuerdan la pregunta original? Cuando nosotros estamos hablando de la iglesia y su misión. Y estamos diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la morada de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, Él nos encargó, ¿sí? Él nos encargó, divino o ministerios divinos, para llevar a cabo su comisión. Entonces, nosotros aún así, ahora estamos haciendo lo que Él nos ha pedido, pero de una forma más detallada. Si eres maestro de niños, tu responsabilidad es de que ellos también puedan ir desde ahora a la edad que ellos tienen. Ya vieron, todos tienen que ir en su ministerio usándolo para un propósito, la expansión del reino de Dios. Eso es lo que fuimos comisionados, y predicar, discipular y bautizar. Entonces, el propósito de Dios en relación con el hombre siempre es y sigue siendo buscar y salvar a lo que se había perdido. Desde el principio Dios lo ha querido hacer. Esperó tantos años para que entonces podamos ser comisionados. Pero siempre fue tratando de ver con la iglesia desde el principio. Lo único es que se hizo iglesia después de Cristo, ¿sí? Después de Cristo. Entonces, es importante que nosotros sepamos que somos un cuerpo de creyentes a la imagen del Hijo. No sé si se acuerdan, pero eso fue algo que yo había compartido 3 semanas atrás. Entonces, los puntos que estamos trayendo ahora, entrando ahora en número 3, son los que nos ayudan a entender cuál es nuestra misión como iglesia. Punto número 3, ser un canal para el propósito de Dios. Ser un canal para el propósito. Número 4, ser un pueblo que muestra el amor y la compasión de Dios. Ser un pueblo que muestra el amor y la compasión de Dios. Muy bien, le voy a pedir a Percy que lea por favor Salmo 112, versículo 9. Annette, Gálatas capítulo 2, versículo 10. Edison, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Y yo voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 27. Salmo 112. Salmo 112, versículo número 9. ¿Lo leo? Sí, por favor. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Amén. El siguiente versículo.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Solo estamos verificando lo que dice la palabra de Dios cuando tiene que ver un cuerpo que muestre amor y compasión. Esto es dónde es que nosotros nos basamos y por qué es que nosotros creemos en este punto como parte de esta verdad fundamental. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente de la familia de la fe. Por eso yo siempre trato de decirle a todos, hermano, ayúdenme a que nos cuidemos. Porque el día que haya una necesidad, tenemos que estar listos para todos cooperar, ¿sí? Pero si están supliendo las necesidades de otros que no son de la iglesia, entonces ¿cómo voy a poder utilizarlos a que podamos suplir una necesidad que Dios ha puesto en mi corazón por una familia de la iglesia? Hace poco fuimos probados en cierta parte, en cierta forma, y le honramos a Dios. Hicimos lo que Dios puso en nuestro corazón a hacer, y pues la familia no pudo creer que era así, no porque estaban mal agradecidos, sino que no pensaba que esto era una fantasía, y no era. De donde ellos son o de donde ellos venían, era un lugar muy fuerte, por decir así, muy poco respeto, siempre mucha violencia. La primera noche que estuvieron, dicen que no pudieron dormir porque había mucho silencio. Porque estaban impuestos de huir los helicópteros, con las luces. No sé si ustedes han visto algo así. Usted lo vio porque estaba allá en Lennox, usted conoce eso. Pero cuando hay un criminal suelto, lo andan buscando, y ellos dicen que todos los días. Ellos dicen, oían eso y oían los perros ladrando. Por perros de policía buscando a ladrones en su yarda varias veces, su propia yarda de donde ellos vivían. Entonces, hay veces que no todos nos podemos acomodar con la paz que nos da Dios. Bien. Y por eso yo digo, si vamos a que Dios sea glorificado, lo vamos a hacer de una manera que lo único que pudiéramos compartir es su amor, su paz, su tranquilidad, ¿sí? Y bajo su misericordia asistir lo mejor posible con tal que sea para la salvación. ¿Sí? Muy bien. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardándose sin mancha del mundo. Es lo que estamos enseñando, ¿sí? El domingo pasado fue una clase, yo sé que es un poco fuerte, pero es necesario. Es la enseñanza, es lo que el Señor pide de nosotros, es que nos guardemos, que no seamos manchados con los asuntos del mundo. Cuidar de los huérfanos y las viudas. Ustedes pueden ver cómo es que nosotros somos con la hermana Michelle. Yo solamente por la hermana Michelle hablo el inglés, porque no hay otros, ¿verdad? Mis hijos pues ya están aprendiendo bien el español, pero solamente por ella, y siempre estoy atento a ella. Cada vez que hay un viento, si hay algo que ella necesita, ahí estoy. En caso de que haya, la otra vez, cuando cayeron todos estos árboles, allá estábamos nosotros, cortando solamente, gracias a Dios que no se golpeó, pero ella se siente segura que aquí tiene ella su familia que la cuida, ¿sí?
Entonces cuando tenemos viudas que vienen aquí, que están con nosotros, hay que cuidarlas. Y cuando yo oigo que haya una persona que es viuda y tiene una necesidad, no debemos de aguantarnos, debemos de ir y también asistirlos. Esa es la idea. Los huérfanos, pues ahora estamos tratando de ayudar. El tercer facility es facilidad. Orfanato, ya. El tercer orfanato, ¿sí? Vamos a tratar de meternos ahora por primera vez en Nicaragua. Honduras, ya la iglesia está apoyando un orfanato. Aquí en Homerville estamos apoyando un orfanato y ahora vamos a ver cómo es que lo podemos hacer en Nicaragua, porque no sabía que habían, yo sabía que había muchos, pero es exagerado. Me imagino que hay muchos más en Honduras que yo no sé, pero es bastante. Entonces déjenme decir una de las razones que la iglesia de Benecer existe. Nosotros existimos expresamente para dar continuo al énfasis a esta razón de ser según el modelo apostólico del Nuevo Testamento, enseñando a los creyentes, alentándolos, animándolos, esforzándolos a que sean bautizados y también que sean bautizados con el Espíritu Santo, para que entonces puedan tener lo que es la siguiente experiencia. Déjame ver algo. Nosotros, cuando tiene que ver con la capacitación, eso se lo di la semana pasada, ¿verdad? Nos capacita para evangelizar en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Ahí sí. Ese fue la semana pasada, que estaba bastante ese es el número 1. Ok. Déjenme darle, brinqué unos puntos, pero pongan este punto. Agregar una dimensión necesaria a la adoración y la relación con Dios. Agregar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Agregar una dimensión necesaria a la adoración y la relación con Dios. Le voy a dar unas porciones bíblicas en las cuales no vamos a poder leerlas todas porque son capítulos enteros, pero me gustaría que sí lo lleven a sus hogares y mediten en ello porque le va a traer mucha luz. Quiero comenzar con leer 1 Corintios capítulo 2, del versículo 10 al 16. Anet, léeme ese, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Primera Corintios 2, 16. 10. Capítulo 2, versículo 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Quiero que entiendan, hermanos, esto tampoco es para todos. No es para todos. Y por eso no todos entienden. Y por eso es que, lamentablemente, la mayoría nos ven como si estamos hablando un idioma distinto. Y es que no tienen la capacidad. El punto en el cual estamos nosotros ahora, la dimensión necesaria a la adoración y la relación de Dios, es porque sin esto no vamos a poder contactarnos con Dios. Nunca, nunca. Yo le voy a dar estos 3 capítulos que me gustaría, sería la primera vez que les daré tarea para que podamos nosotros entender la siguiente clase. Es Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Por eso es que en un tiempo nosotros queríamos comenzar el estudio bíblico de las clases de los domingos con Primera de Corintios. Porque Primera de Corintios le habla mucho a la iglesia en sí, cómo es que nosotros debemos de movernos. Pero es Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Esa es su tarea para el próximo lunes. Punto número 3. Yo sé que quizás los equivoqué un poco ahí, pero este es el punto número 3, el que viene ahora. El punto que yo le había dado, que dije que era el 3, ¿verdad? Ese fue repetido de la semana pasada. El ser un canal para el propósito. Si pueden ver, esa era una de las letras de la semana pasada, o de la antepasada. Léame las letras de A en adelante. A, evangelización. B, somos un cuerpo corporativo. C, somos un canal para el propósito de Dios. Ahí está. Eso es lo único que quería que vieran. Ahí pueden omitirlo, porque solamente estaba repitiéndolo como resumen para encajar lo que estoy dando ahora. Punto número 1, el de hoy, es los capacita para evangelizar en el poder del Espíritu. Ese es el punto número 1. El punto número 2, agrega una dimensión necesaria a la adoración y la relación con Dios. Cuando hagan sus correcciones me dicen para seguir adelante. Ahora les doy el punto número 3 de hoy. Es una lista distinta a la de la semana pasada. El punto número 3. Los capacita para responder la plena manifestación del Espíritu Santo. La iglesia es capacitada para responder a la plena manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo expresamos nosotros la expresión? ¿Cómo es que podemos expresar? Ha sido una pregunta así por decir, a ver si me están agarrando la onda. Una de ellas es la que está tratando de empujar los miércoles. Fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una manifestación de la expresión del Espíritu Santo. Y los dones y ministerios también una expresión. Entonces, como los tiempos del Nuevo Testamento para la edificación del cuerpo de Cristo, y ahora se los vamos a comprobar. Gálatas 5, 22 al 26 es el que siempre leemos todos los miércoles. Ojalá que sigamos leyendo hasta que nos memoricemos. Pero Jorge, léeme ese, por favor. Gálatas 5, 22 al 26. Luego, Nemo, Mateo 25, 37 al 40. Norma, Gálatas 6,
10. Besi, Primera de Corintios 14, 12. Anet, Efesios 4, 11 y 12. Eri, Primera de Corintios 12, 28. Y yo concluyo con Colosenses 1, 29. Todo lo que vamos a estar leyendo es verificando lo que acabo de explicar estos últimos 5 a 10 minutos. Jorge. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero solamente volver a confirmar algo muy importante. No hay 9 diferentes espíritus, no hay 9 diferentes frutos. Es un fruto del Espíritu Santo, uno. Estos son 9 características del fruto del Espíritu Santo. Cuando alguien dice, gracias a Dios que yo he abarcado el fruto de benignidad, pero no has abarcado el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fruto, 9 características en un fruto. ¿Ok? Mateo 25, 37 al 40. Mateo 25, 27, 37 al 40. Correcto. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Entendemos ese versículo? ¿Sí? Porque el Señor está diciendo, bueno, si usted está esperando literalmente, esperar que yo esté desnudo, lo vas a ver en uno de los míos, en uno de mis pequeños. Cuando lo atiendan a Él, me atienden a mí. ¿Vieron? Eso es muy importante que nosotros lo pensemos bien cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, salimos afuera representando lo que es el cuerpo de Cristo y que no funcionamos de esa manera, porque esa es la manera que nosotros debemos de funcionar. Esa es la misión de la iglesia. Es por eso nosotros creemos en esta declaración, ¿sí? Que quede eso claro. Vuelvo a repetir, nunca dije que era suplir las necesidades. Tengan mucho cuidado. Nuestra posición aquí es llegar hasta esta línea. Esta línea no se puede cruzar para allá. Esta línea de aquí para allá es obra del Espíritu Santo. Lo que está antes de esta línea, en este lado, es obra de la iglesia. La misión y la comisión de la iglesia. Tenemos que trabajar, pero vamos a llegar hasta cierto punto, donde solamente, no se han fijado que puede que hasta entre la iglesia hayan quienes han caminado con nosotros por muchos años y estamos viendo que se está mejorando, pero no han llegado a la medida, ¿sí? De poder decir, este es verdaderamente representante de Cristo,
¿sí? Por la manera que se comporta, su testimonio, no hay que llamar la atención, siempre llegan a tiempo. ¿Están conmigo? Pero si constantemente estamos repitiendo, entonces, hermanos, no están equivocados. Hay un problema. Hay un problema. Pero ese problema solamente lo podemos hasta aquí. ¿Sí? De aquí para allá, ese problema trata con el Espíritu Santo. No es la obra del pastor, no es la obra de los líderes. Nosotros hacemos nuestra parte. Y oramos de que el Espíritu Santo lo haga con la misma misericordia que Dios nos promete tener, ¿sí? Muy bien. Norma, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Volviendo a repetir y verificar. Acuérdense que nosotros también, hace un tiempito ya lo estudiamos en la clase de los domingos en Santiago, el capítulo número 3, cuando hablamos sobre eso. ¿Sí? ¿Ves si 1 Corintios 4, 14, 12? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces tenemos que hacer nuestra parte. Sí. Por eso yo dije el domingo, ¿cuántos anhelan, cuántos desean ser pastor? Yo no digo cuántos están listos para ser pastor. ¿Cuántos anhelan y lo desean? Hay que anhelarlo. Hay que desear, no solamente en el pastorado, pero en el liderazgo. Hay que desearlo, hay que anhelarlo, hay que estudiarlo, hay que saber cómo. Si uno quiere saber cómo es que Annette lleva la tesorería, hay que preguntarle. Annette, fíjate que me llama mucho la administración de la iglesia. No te acerques como ¿cómo se dice? Nosy people, metiche. Ya, no te acerques como un metiche para ver la información de otro. No, eso no es. Acércate a ella para que vea los dolores de cabeza que aunque ella no lo admita, hay dolores de cabeza, especialmente cuando tiene que trabajar con otro. Qué difícil es trabajar con otra persona porque ahí está poniendo tu nombre también ahí. Y si la otra hace una equivocación, entonces a ti te toca corregir, ¿sí? Esa es solamente una parte, ¿sí? La otra parte, ella es la primera que tiene que llegar al banco para depositar, ¿sí? Porque si no se deposita y esperamos, pues todos vamos a tener que esperar. Entonces hay responsabilidades que toman nuestro tiempo, nadie lo sabe, nadie lo tiene que saber, pero ese es el ministerio y nosotros lo hacemos para el Señor y por eso es que al ejercerlo siempre acordemos. Otros quizás no les guste cómo es que lo hacemos, pero si fuimos asignados y dirigidos para hacer esa responsabilidad, Dios a nosotros nos va a recompensar de una manera que uno como humano no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y la presión es al doble. La presión es al doble para los que han estado en el ministerio de liderazgo. Es al doble. El ministerio de Nehemías no tiene la autonomía de poder decir, me levanté con un dolor de muela y no voy a poder asistir. Y que me lo diga el mismo día. Y él es el que está tocando para la alabanza de la iglesia. Lo digo porque hace poco tenía hasta la cara hinchada con una infección de muela. Entonces, cuando nosotros llegamos, el que nos puede recompensar solamente es Dios. Porque lo único que vamos a hacer lo demás es mirar y decir, te ves medio amargado, no tienes un problema, que no me ves con amor y no me sonríe y no sabes el dolor que está pasando. Por eso es muy importante que tengamos mucho cuidado con quién nos estamos metiendo en la iglesia. Porque en la iglesia todo lo que están obrando, obran para la gloria de Dios, no la del hombre. Y cuando podemos ser obedientes, tenemos que acordarnos siempre de eso. Como el dicho, ¿cuántas cucharas hay en un caldero de sopa?
una. No 5, es una. Y solamente es esa cuchara lo que sabe lo que está en esa olla. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Cómo es que nosotros, la palabra apropiada podrá ser perseguir? Perseguir, ¿es apropiado? Ya, tengamos mucho cuidado. ¿Qué debemos de hacer? En vez de juzgar, ¿qué debemos de hacer? Callar, número 2. Quedarnos callados, amarlo, orar por esa persona. ¿Sí? ¿Están conmigo? Hay que orar, ¿sí? Sea quien sea, hay que orar por ellos. ¿Quién le toca? Annette. Efesios 4, 11 y el 12, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo quise volver a leer otra vez para que nosotros podamos ver quién fue el que lo constituyó. Dios. Eso fue constituido por el Señor. Nosotros ahora tenemos que entender. Imagínense que aquí nosotros hiciéramos lo que, digamos, la mayoría de las iglesias hacen. Voy y voto. Pues voy a votar por Norma porque me cae bien. Sería un buen voto. Sí, sería un buen voto de casualidad, pero que sea otra persona que no demuestra el mismo fruto que demuestra Norma. Y que lo hagamos porque son familiares o porque lo conocemos por muchos años. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Primera de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Colosenses 1, 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí? Ahí estamos viendo claramente el apóstol hablando de lo que hace el Señor en Él. Si solamente pudiera Él seguir siendo fiel, obediente, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Ser obediente y ser fiel. Muy bien, ahora quiero entrar, por lo menos tenemos un poquito de tiempo para poder entrar en el ministerio, que es la declaración número 11, el ministerio, declaración número 11. Aquí nosotros vamos a ver que nuestro Señor ha provisto un ministerio que constituye un llamamiento divino y ordenado con el cuatro propósitos de dirigir la iglesia. Propósito número 1, la evangelización del mundo. Jorge, Marcos 16, 15 al 20. Ese es punto número 1. Marcos, Lo leen ahora mismo. Marcos 16, 15 al 20. 16, 15, 18. 15 al 20. Marquito. Bueno, bendiga, mío. Que lo leyeron. Sí,
que lo leyera frente a ellos. Y Pilato, queriendo satisfacer Marcos 16. Marcos 16. Ok, 15. 16 del 15 al 20. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole, y el Señor confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. So, ahí podemos ver cuál fue la comisión dada de predicar el Evangelio a solamente los de Puerto Rico, de Honduras, a todos. Ya nosotros también en otra ocasión hablamos de cómo es que nosotros pudiéramos hacer eso. ¿Cómo pudiéramos nosotros predicarle a toda la criatura? Somos comisionados a eso. ¿Cómo lo hacemos? Testimonio. Bueno, está bien, pero no le podemos dar testimonio a los indígenas de un... ¿ya vio? ¿Sí? Pero ¿qué de los que están dispuestos a hacerlo? Si los apoyamos, Los misioneros. entonces lo estamos haciendo a través de los misioneros. Por eso es importante que nosotros siempre nos acordemos que es a través de ese ministerio que vamos nosotros poder hacer lo que el Señor pide de nosotros. ¿Sí? Apoyándolos. ¿Cómo los apoyamos? Obviamente, monetariamente. Oración primeramente, pero también en lo monetario, porque van a haber gastos. Tiene que haber. ¿Sí? Más cuando sea un misionero de nuestra iglesia que salga de aquí. Entonces la evangelización del mundo es muy importante. Vamos a ver ahora, no es de casualidad, Nehemías, que a ti te caiga la siguiente, que es la adoración a Dios. La adoración a Dios. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pastor, sería el punto número 2. Sí, correcto. Eso es correcto. El punto número 2 de la declaración 11. Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Nehemías, por favor. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios en espíritu, en los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que estamos en el mismo espíritu, sabemos que hay que adorarle en ese espíritu y en verdad. Muy bien. La adoración a Dios. La edificación de un cuerpo de santos para perfeccionar la imagen de su Hijo es el punto número 3. La edificación de un cuerpo de santos para perfeccionar o para perfeccionarlos, ¿sí? Perfeccionarlos a la imagen de su Hijo.
Norma, Efesios 4:11. Bessie, Efesios 4:16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La única manera de poder edificarnos en amor. Satisfacer las necesidades humanas con ministerios de amor y compasión. Es el siguiente punto. Satisfacer las necesidades humanas. Satisfacer las necesidades humanas con ministerios de amor y compasión. Y con lo que vamos a leer ahora concluimos con la número 11. Satisfacer las necesidades humanas Con ministerios De amor y compasión. de amor y compasión. Anet, léame Salmos 112:9. Eli, léame Gálatas 2:10. Jorge, Gálatas 6:10. Nehemías, vas a repetir uno que yo acabo de leer hace poco, Santiago 1:27. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Eli, Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Jorge, Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo y mayormente a la familia de la fe. Familia de la fe. Nemo, termínalo con Santiago 1:27. dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. En sus tribulaciones. En sus tribulaciones. Muy bien. Ya hemos concluido con la misión de la iglesia. Yo sé que nos tardamos un poco, pero era bastante información doctrinal. Ahora tienen la información suficiente donde pueden decir, entendemos por qué doctrinalmente nosotros apoyamos esta declaración. Tienen la información ahora. La semana que viene vamos a entrar en el número 12, santidad divina. Santidad divina. Si Dios nos concede ese privilegio de poder estar, santidad divina el próximo lunes. No sé si habrá unas preguntas consciente a la clase. Con mucho gusto de todo lo posible contestarlas. Yes. ¿Cómo nosotros podemos distinguir que somos un mismo cuerpo? La misma función. Escuchen bien esto. Esto yo lo he usado en varias formas. El cuerpo tiene una función que se llama una función humana, no animal. Un animal tiene una función que es función animal. ¿Sí? El animal hace esto. ¿Qué es esta función? Ajá. ¿Qué hace la gallina con sus escalvas? La función de un humano, si lo ves escarbando con las manos,
hay un problema, a menos que no esté sembrando semilla. ¿Cómo es que se puede identificar? Es que estemos en la función, ¿sí? Que nos corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? ¿La función humana? No, pero la función de Cristo sí. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Con quién lo hizo? ¿Con quién habló? ¿Con quién administró? ¿Dónde pasó la mayoría de su tiempo? ¿Cuál era su pasión? La oración. Quería siempre estar a solas con el Señor. ¿Cómo somos identificados? Imitándola a Él. ¿Sí? Esa es la idea. Nosotros no podemos ir pensando que, pues, es que yo tengo tantas responsabilidades. La entendemos, todos tenemos responsabilidades. Pero hay que saber cómo administrarlo de la manera apropiada. Y que las prioridades nunca, después que ya estén establecidas, sean violadas. Yo por lo menos le di 3 este año. Les pido que por favor las mantenga como 1, 2 y 3. No, perdón, le di 4. 1, 2, 3 y 4. La primera fue, sobre todo, Dios. Dios sobre todo. Luego lo sorprendí cuando le dije la segunda, porque la segunda quizás ustedes, algunos pensaban que era la iglesia. No, la segunda no es la iglesia. La segunda es el hogar. Y en el hogar hay 2. El primero es con el cónyuge. Primero con el cónyuge, no con los hijos. Dios primero, su esposa o su esposo, número 2, sus hijos, número 3, que quede claro, los hijos, número 3. Yo quiero mucho a mi nietecito, no quiere decir que él es el número 1. Él tampoco era el número 2. Y no puede ser el número 3. ¿Ya vieron? Luego tienes tus responsabilidades o tus prioridades personales. Tus prioridades personales, hemos estudiado en los miércoles, hemos estudiado la diferencia de lo que es un deseo y una necesidad. Y ahora entendemos por qué Dios no siempre suple todos los deseos que son de la carne. La Biblia dice que Él nos concede los deseos del corazón. Pero esperamos que los deseos del corazón no sean promovidos por la carne. ¿Sí? Pero una de las cosas que sí Él nos promete es suplir nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo podemos identificar la función? Identificamos la confusión como ver el comportamiento. ¿Sí? Primero hay que estudiar y entender bien Cristo desde el comienzo. Cómo llegó al mundo. No llegó a un hospital lujoso, ¿sí? Por eso, hermanos, yo les digo, yo no quiero hacer muchos cambios, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y una de las cosas que a mí me gustaría cambiar son los tiempos festivos. Los tiempos festivos me vuelven a mí loco. Porque inocentemente nosotros nos salimos de las prioridades cuando empezamos a poner más énfasis en un cumpleaños, un aniversario, las navidades, el 4 de julio, el 5 de mayo. Créanme que si el Super Bowl hubiera sido a las 10 de la mañana, nosotros no lo estuviéramos viendo. Créanmelo. Yo personalmente me gusta hacer las celebraciones de cumpleaños solamente porque veo la necesidad que hay en la persona y que sí debe de ser reconocida y decirle qué linda oportunidad de darle gracias a Dios por un año más de vida y poder celebrarlo entre la familia del nuevo nacimiento. Pero estas otras cosas que a veces que nos estorban tanto que no podemos ni pensar, bueno, este año es el año de riesgo. Y hermanos, créanme, yo no voy a
seguir. Por eso es que hemos eliminado mitad del calendario que tiene que ver con actividades que son de juegos, y hemos añadido conferencias muy importantes porque hay una palabra que tenemos que compartir y es de parte de Dios. Y eso nos va a ayudar a poder ser uno, a unirnos más, a identificar ciertas cosas que vienen como amenazas. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Que el enemigo no va a querer estorbar lo que estamos haciendo aquí? Ya. Hoy recibí una noticia muy triste, pero vamos a esperar que esa persona sea la que la comparta. Pero es principio del año, algo que el Señor ya me había mostrado. Pero es necesario. Entonces, ¿para qué es la prueba? La prueba no es para que le pidamos al Señor, aliviame la prueba, por favor. No. La prueba es para que la pasemos. ¿Sí, amén? Que pasemos juntos la prueba. Si Anet no está bien, yo no estoy bien. Si Bessie no está bien, yo no estoy bien. Nemo no está bien, no estoy bien. Eso es lo que nos hace, eso es lo que nos identifica como un cuerpo. Cuando nosotros podemos querer a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, así como la palabra nos acaba de enseñar esta noche. Los de la fe primero. Quererlos tanto. ¿Otra pregunta? Oramos. Sí. Gracias te damos, Señor, por el compartir, el momento que nos has concedido para compartir de tu palabra, la claridad y la presencia de tu Santo y Divino Espíritu. Te damos gracias, Señor, por hablarnos esta noche, esperando que pueda ser grabado en nuestros corazones, Señor, para poder honrarte, Señor, de una manera que tú mereces ser honrado. Ayúdanos a poder ser igual a tu Hijo. Al menos tratar de imitarlo, Señor. Por favor, llévanos conmigo a nuestros hogares, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.